se obtenga de este gravamen se va a destinar a financiar actividades de impulso a la economía y al empleo en esta zona. Se configura como un instrumento de ordenación pensado para disuadir de la realización de conductas perniciosas con el medio ambiente en el ámbito de este tipo de energía. ¿Cómo están? Buenas noches. El proyecto de ley para gravar los residuos radiactivos almacenados en Garoña sigue su trámite en las Cortes Regionales. Eso sí, entre advertencias de PSOE y Ciudadanos sobre su legalidad. Se trata de un nuevo impuesto, como han escuchado, autonómico pensado para evitar malas prácticas medioambientales. La Universidad Isabel I ha inaugurado esta mañana su nuevo centro de investigación, desarrollo e innovación. Este edificio contribuirá a potenciar la única universidad online de Castilla y León. El consejero de Educación ha destacado la importancia de estas enseñanzas que captan a otro tipo de alumnado que el resto de universidades. Poner los medios para que se desarrolle investigación y va a haber equipamientos y instalaciones que no se tienen ni en la ciudad de Burgos ni tampoco en la región en algunos casos, ¿no? La Universidad Isabel I cumple una función que es en gran medida bastante original, ya que se dirige a un público que no está básicamente en Burgos o en los aledaños o en el entorno, sino que está en todo el país e incluso fuera de nuestro país, en otros países. Más novedades judiciales en el caso Arandina. Según informa la cadena SER, la defensa ha pedido el sobreseimiento de la causa por contradicciones en las versiones de la víctima, mientras que dos de los imputados han demandado a la consejera de Familia por vulnerar su presunción de inocencia, al calificar como inadmisible que otros clubes pudieran ficharles. Y la Fundación UNICAP ha iniciado un proyecto para mejorar la manera de comunicar a los padres la llegada de un bebé en vulnerabilidad. Y es que en algunos casos los profesionales sanitarios tratan un tema tan importante de una manera poco cuidada. Dar a los profesionales herramientas para que en esa situación real sepan qué decir, cómo actuar, por dónde orientar. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Aranda de Duero acoge hasta mañana un recorrido por la faceta pictórica del artista arandino Román Martínez Sanz. Sus lienzos están cargados de recuerdos y sentimientos, tanto los que muestran los retratos de sus familiares más directos y queridos. Ha sido lo que en cada momento pues, me ha interesado hacer. Y como es el título, digamos, un poco que viene en el catálogo, es como un paseo pues casi de la vida, ¿no? Avanzamos el tiempo, mañana volverá a ser una jornada de tiempo estable y soleado. Las temperaturas subirán un poco, con máximas que alcanzarán los 32 grados en el Valle del Ebro. Y nuestra mesa de actualidad está protagonizada por el abogado Ignacio Díez Navarreta. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también por el decano del Colegio de Economistas de Burgos, Carlos Alonso de Lenaje. Bienvenido. Buenas noches. Antes de comenzar vamos a hablar de algo que está pasando en Aranda de Duero. Nuestro siguiente nombre propio es Sergio Ortega, concejal en Aranda por el partido RAP, que podría abandonar la formación. Una teoría que cada vez cobra más fuerza. Veamos si podemos saber los motivos. Sergio está al teléfono, buenas noches. Hola, buenas noches, Rafa. Gracias por contestar la llamada de Noticias 8, edición noche. ¿Es una decisión que ya está tomada, que abandone la formación y por ende la política en Aranda? Bueno, evidentemente en el ámbito personal pues está tomada, pero lógicamente tengo que respetar pues tanto a mis compañeros y a la gente que fue de la lista, ¿no? Tenemos pendiente una reunión, pero lógicamente yo en el ámbito mío personal yo sí la tengo tomada y la tengo decidida, pero con total normalidad. O sea, es que esto es algo que está saliendo igual demasiado en prensa, pero que en realidad tampoco debería de tener tanta importancia ni debería de tener tanto protagonismo. Es algo que ocurre en todos los partidos políticos en estas alturas en las que hay que preparar nuevas listas y que hay que decidir si se presenta y hay que decidir el camino a continuar, y más un partido local y pequeño como es el nuestro. Bien, pero vamos, que lo que está ocurriendo no es algo anormal. Bien, pero ¿va a acabar Sergio Ortega esta legislatura? Sí, bueno, en principio sí, claro. Yo me comprometí sobre todo con mi compañero Rubén Moro, el cual, pues lógicamente, se retiraba y yo le sustituía, y bueno, pues tuvimos nuestras reuniones para que evidentemente mi compromiso personal era acabar la legislatura. No se puede dar una imagen de constantes
dimisiones y de constantes entradas nuevas, ¿no? Yo creo que eso en un ayuntamiento como el de Aranda, que está tan sumamente fraccionado políticamente hablando, es un problema y hay que cumplir hasta el final, por supuesto, y además de forma activa y de forma reivindicativa. Pero ¿cuáles serían los motivos que te llevarían a tomar esta decisión, Sergio? Bueno, no hay ningún motivo grave, ni ningún conflicto. Además, es que creo que quizá no estamos sabiendo decir a la ciudadanía que estamos intentando hacer una política diferente, ¿no? Llega un momento en el cual te tienes que sentar y tienes que decidir que llevas 14 años, yo llevo 14 años en política, y que evidentemente tengo una edad, una madurez, una experiencia en la que ya tu cerebro piensa un poco qué futuro de ciudad quieres o qué es lo que te gustaría hacer, ¿no? Y bueno, pues lógicamente necesitas un equipo, necesitas un apoyo y necesitas que la gente que te rodea vaya a la misma línea, y si eso no es así, pues evidentemente pues yo tampoco soy persona de andar moviéndome de aquí para allá, procuro ser muy leal y muy fiel a las personas con las que me he mantenido a su lado, y por lo tanto a veces hay que dar un paso atrás y no pasa nada. Yo creo que en política además la gente se cansa también de ver siempre a las mismas personas, y bueno, yo creo que es el momento que o bien puedo dar un paso hacia adelante independientemente luego lo que la gente vote libremente, o bien también hay que dar un paso atrás para que el resto pueda empujar hacia adelante, ¿no? ¿El paso hacia adelante de qué calibre sería? Bueno, evidentemente yo tengo un planteamiento claro de quererme presentar y presentar por lo que yo considero lo que debería ser la política, es una política local diferente, sin juegos políticos de PPs y PSOEs hablando de proyectos faraónicos que nunca se cumplen y que nunca se hacen, y sobre todo de hacer una política sincera, ¿no? Yo creo que falta sinceridad y claridad al ciudadano, si fuera capaz, evidentemente, de transmitir esto al ciudadano, ¿no? Pero yo creo que es un momento de hacer otro tipo de política. Los grandes partidos van a existir siempre, pero creo que también que hay que darles una lección o intentar darles una colleja y hacer otro tipo de política que creo que sí que es necesaria. La política es muy buena y somos las personas las que hacemos de la política que se convierta en algo malo, ¿eh? Bien, pues como es una conexión telefónica tenemos que dejarlo aquí, Sergio. Por supuesto te invitamos, ¿no?, a que estés próximamente en nuestro plató y nos comentes no solamente asuntos de actualidad arandina, sino también realmente pues, un paso importante que estás a punto de dar, que lo podamos ofrecer más información a nuestros espectadores. Yo si me permites 10 segundos, sí. Te quiero dar las gracias porque quizás el espectador no lo sabe, pero tú eres una de las personas que primero has sabido de todo esto y que profesionalmente yo te pedí que no lo hicieras público y así ha sido, y tristemente pues yo te di la palabra que serías el primero y no he podido cumplir, y quiero que los telespectadores que nos están viendo o nos están escuchando en este caso lo sepan y transmitirte mi gratitud porque has sido leal, y eso hay que decirlo también. No somos para un día, Sergio, y la palabra es lo más importante, es lo que tenemos todos. Gracias, muy amable. Gracias a ti, gracias. Buenas noches. Nacho, Carlos, claro, decía que 14 años en política, ¿no? Son muchos años. Lo que pasa es que yo creo que está contemplando dos escenarios, o presentarse a la alcaldía de Aranda por el rap o dejarlo totalmente, ¿no? Son alternativas un poco contradictorias, ¿no? Pero sí, efectivamente, 14 años en política vivida intensamente son muchos años, ¿no? Pero bueno, siempre al momento de tomar estas decisiones pues influyen mucho circunstancias personales y demás que hay que conocer a fondo para poder opinar sobre ellas. Bien, pues vamos a nuestro primer asunto. El proyecto de ley para gravar los residuos radiactivos almacenados en Garoña sigue su trámite en las Cortes Regionales. Eso sí, entre advertencias de PSOE y Ciudadanos sobre su legalidad. Se trata de un nuevo impuesto autonómico pensado para evitar malas prácticas medioambientales. Lo que se obtenga de este gravamen se va a destinar a financiar actividades de impulso a la economía y al empleo en esta zona. Se configura como un instrumento de ordenación pensado para disuadir de la realización de conductas perniciosas con el medio ambiente en el ámbito de este tipo de energía. Hay otra posible causa por la que el Partido Popular quiere establecer este impuesto en Garoña, y puede ser convertir la central en un almacenamiento permanente de sus residuos y de los de otras centrales. De momento solamente los populares han votado a favor. Carlos, ¿qué te parece este nuevo impuesto?
Pues hombre, me parece que los impuestos no sirven para disuadir de nada, ni medioambiental ni de ningún otro tipo de idea, sirven para recaudar. Entonces, detrás de una recaudación siempre suele estar una necesidad. Yo creo que no responde a una realidad, que realmente los impuestos tienen que tener una base lógica, no solo una base jurídica. Posiblemente la Junta de Castilla y León tenga potestad para realizar este tipo de obligación impositiva, pero la justificación, desde luego, tal y como la han planteado, es muy endeble. ¿También puede ser una venganza por cerrar la nuclear, Nacho? No, porque se cerró, perdón, la decisión se tomó precisamente por un impuesto que puso la comunidad autónoma y dijo la empresa que no le salían los números. O sea que esta es un déjà vu. Ya lo hemos visto esta situación antes y realmente yo creo que tiene poco sentido económico. Tú recuerdo que hiciste un estudio que además lo sacamos aquí en varias ocasiones sobre el impacto económico que tenía la central en la zona, en torno de Garoña. Yo personalmente no, lo hizo el Colegio de Economistas y realmente el impacto de la central nuclear es prácticamente imposible de cubrir, salvo con otra central nuclear. A eso voy. ¿Habéis vuelto a analizar la situación actual desde que cerró la central? No hemos vuelto a analizar la situación de la zona, pero no hay más que darse una vuelta y ver cuál es en estos momentos la realidad empresarial de la zona para ver el agujero que ha dejado y que va a dejar, porque todavía no se ha cerrado, todavía no ha entrado en Resa, la empresa nacional que se dedica al desmantelamiento de centrales nucleares, pero desde luego, aunque esto dure muchos años, el vacío que deja una instalación como la central nuclear, que no es cíclica, no se puede deslocalizar, o sea, tiene muchas desventajas, pero tiene algunas ventajas tener una central nuclear. Y además sin planes claros de reindustrialización de la zona. Nacho. La verdad es que la tesis tributaria que has puesto, Carlos, es la idónea, es lo deseable, ¿no? Pero todos sabemos que en España y en política fiscal y tributaria, pues lo deseable no siempre se consigue y más bien la excepción pues se convierte muchas veces en la regla, ¿no? En este caso yo creo que alcanza esa excepción el cénit, ¿no? La cúspide, porque incluso podríamos aceptar en un debate tributario que bueno, pues el impuesto del que estamos hablando tiene buenos principios, o puede llegar a tener buenos principios, ¿no? Que es gravar el que de alguna forma no se eternicen los residuos en un determinado punto, tal, aunque para otros puede ser discutible. Pero claro, es que las circunstancias en las que nace este impuesto, que proviene de una resolución aprobada por el Parlamento de Castilla y León justo al momento en que se conoce el cierre, y también algunas de las cuestiones que denuncia el Partido Socialista y Ciudadanos, que hoy han votado a favor la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Socialista y se han abstenido el resto de grupos, por lo tanto se ha rechazado solo con los votos del Partido Popular, pues problemas de técnica tributaria, de doble imposición. Lo que va a conseguir, en primer lugar, es que si sale adelante, el recurso de las propietarias de Garoña es inminente y a partir de ahí, pues una batalla judicial de calado y de importancia, y veremos a ver si esos millones de euros, esos 10 millones de euros anuales que se estima por parte de la Consejería de Economía y Hacienda que va a recaudar este impuesto, pues realmente se recaudan. Legislar en lo que sea, como respuesta a circunstancias de hecho que no te gustan, y más en este caso legislar tributariamente ante hechos que no son de tu agrado, no suele ser buena técnica política y no suele ser tampoco buena técnica legislativa. Bien, pues combinamos asuntos locales también con temas nacionales que se hablan a nivel político, como el relativo a la ministra de Justicia, que ayer fue reprobada en el Senado tras conocerse reuniones con el excomisario Villarejo y llamar maricón al también ministro Grande Marlaska. Hoy se han conocido más conversaciones en las que la ministra habla de jueces y fiscales con menores en un viaje a Colombia.
Sonriente llegaba la ministra al Congreso y allí este abrazo de la portavoz socialista parecía prepararla para lo que le esperaba dentro. Ministra, Podemos pide su dimisión. Gracias. Pero no eran los periodistas quienes más esperaban su llegada, sino el PP. Su presencia hoy no solo es una vergüenza, sino que además mancilla esta Cámara. Primer ataque de muchos. Usted es un zombi. Reproches de los populares por las supuestas presiones del gobierno a la Fiscalía en torno a Cataluña. Este gobierno socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía. Eso lo hacía el Partido Popular. Pero el cara a cara más intenso se vivía después. Por dignidad, ¿cómo es capaz de no dimitir? Y ya le adelanto, no voy a dimitir. Y no voy a dimitir por muchas razones. Nadie nos va a chantajear. Y todo en un día en el que hemos conocido nuevas y polémicas grabaciones de ella con el comisario Villarejo. Así, absolutamente, la portavoz del gobierno mostraba su apoyo a la ministra, mientras Pablo Iglesias, cuanto más lejos esté lo que ha tocado Villarejo de la vida política, mejor, ha vuelto a pedir su dimisión. O es capaz de dar una explicación creíble y decir la verdad en la Cámara, o tendrá que dimitir. Esas explicaciones, a petición propia, las dará la ministra en el Congreso en los próximos días. Lo cierto es que viendo todo esto, asimilando toda esta información, el insulto de ayer a Grande Marlaska se queda en una mera anécdota por todo lo que se habló en esa cena con el excomisario Villarejo. Y ya hemos visto que Partido Popular, Podemos también pide su dimisión. Quizás lo que está haciendo el presidente es intentar frenarlo para que no sean tan seguidas 3 dimisiones en poco más de 100 días, ¿no? de 3 ministros. Pero se torna la situación cada vez más complicada porque estamos asistiendo a grabaciones con pildoritas e imagino que habrá más. Carlos. No sé, esto pertenece al teatrillo político, pero desde luego no le hace ningún bien al país, ni a la economía, ni a la sociedad. Que da la sensación de que todo vale y que no hay nadie que se salve de la quema en ningún sitio, no solo en uno o en otro. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y si no acabaremos teniendo gente que no ha hecho nunca nada y que por lo menos no le saldrá nada, o gente demasiado joven que estará probando qué es lo que hacer. Y yo creo que eso en política es malo. Yo creo que los países desarrollados que les va bien no tienen a gente todos los días en los periódicos repasando cosas que nunca debieran de salir, porque todo el mundo en un momento determinado podría decir cosas semejantes y lo que no puede ser es que en vez de dedicarse a gobernar nos dediquemos a poner ventiladores en marcha. Nacho, ¿debe de dimitir la ministra? ¿O deben de dimitirla? Yo creo que debe dimitir y si no el presidente del gobierno debiera de haberla cesado ya. Porque perdona, ha dicho Pedro Sánchez que descarta la salida de la ministra y ha postillado, textualmente digo, no nos va a marcar la agenda un corrupto. Bien, sí, claro, ¿qué sucede? Que esta ministra en los últimos 3 días, a propósito de estas revelaciones en píldoras, como tú decías, pues se ha demostrado, porque ella misma se ha contradicho a sí misma, ha mentido, al menos en 3 ocasiones, y ha ido rectificando casi en una mañana lo que decía a las 9 de la mañana a las 12 y lo que decía a las 12 a las 6 de la tarde. Entonces, claro, ahora el mensaje del gobierno y del señor Pedro Sánchez y la señora ministra es que le están manipulando, y del señor Garzón, por cierto, también, que las cintas están manipuladas, que todo está manipulado, que todo es un contubernio del señor Villarejo presionando tal. Pero, claro, es que ya no tienen la credibilidad suficiente como para que la ciudadanía pues se crea eso que están diciéndonos, ¿no? Que todo esto es un montaje, que todo esto es un chantaje. Por lo tanto, yo creo, lo decía Carlos muy acertadamente, ¿no? Es que en ningún país esto pasaría de un cuarto de hora, en ningún país, ¿no? Y luego, claro, cada día conocemos algo. Lo de hoy, lo de ayer, todo es grave por igual, ¿no? Porque decir que yo no he estado nunca reunido con ese señor y no he estado tal, y cuando te ponen la cinta tener que rectificar, o sea, sí, has mentido, pero decir que un compañero tuyo del Consejo de Ministros y de carrera profesional es de una determinada manera, en un tono despectivo, primero no le quería ofender, luego no me refería a eso, pero sí que se lo llamé, es bochornoso. Pero le quería mucho, dijo. Claro, y le quería mucho. Desde el cariño a todos. Y ya
hoy habla de un comentario que sí, que yo entiendo que está hecho en el ámbito de una cena o una comida con amigotes, y bueno, y todos hemos tenido cenas o comidas de esas donde se dicen cosas, ¿no? Pero claro, yo no recuerdo haber dicho en una cena, en una comida, que unas personas con unas responsabilidades altas, muy importantes en el Estado, como son jueces y fiscales de un determinado órgano judicial, puedan haber cometido un delito, porque claro, da igual que lo cometan en Colombia que lo cometan en la Gran Vía de Madrid. Ella era fiscal. Hombre, además de contárselo a sus amigotes entre trago y trago, pues a lo mejor debiera de haber hecho más. Esta señora no solo tiene que dimitir, esta señora debiera de sentirse un poco abochornada de sí misma, de verdad, por cómo está conduciendo todo esto y por lo que está engañando a la ciudadanía. Veremos a ver lo que aguanta, porque desde que luego no creo que la oposición siga callada, y precisamente no, lo que están es argumentando por qué piden esa dimisión, ¿no? Y sobre todo si salen más grabaciones, pues no creo que dure mucho más. Pero esto es una incógnita, nos sorprenden las personas muchas veces, ¿no? Y en política más todavía. De todos modos, yo es que valoráis demasiado la credibilidad previa. Yo es que creo que... Es que se presupone, ¿no? En ciertas personas. Bueno, pues yo creo que no. Es decir, que la realidad está por encima de la suposición, y por desgracia los últimos años hemos visto casi de todo. O sea, yo creo que el que se sorprenda por estas cosas es que tiene poca memoria. Pues vamos a hablar del CIS, porque a partir de ahora el barómetro del CIS va a publicar encuestas de intención de voto, y lo va a hacer una vez al mes. ¿Qué se quiere perseguir, Carlos, con esta medida? Porque, claro, una encuesta una vez al mes, no sé a qué punto, porque todo cambia en función de la actualidad, ¿no? De lo que marcan los medios de comunicación. Primero, el CIS tiene mucha cocina, ¿de acuerdo? Sí. O sea, el CIS no es una encuesta lanzada y tabulados los resultados según salen, sino que tiene mucha cocina. Yo creo que a nadie se le escapa que si hubiera 10 puntos de diferencia entre el PSOE y el PP en la actualidad, habría convocatoria electoral. Yo desde luego estoy seguro. Por lo tanto, lo único que se pretende es irnos guiando de la mano hacia donde quieren los políticos. Si alguien quiere tener cualquier persona escondido, que lo ponga a la luz, pues esto es lo mismo. Cuanto más nos intenten guiar a través de la encuesta mensual, pues yo creo que más se intentará esconder la realidad. ¿Nacho? Yo creo que es una mala decisión la que ha tomado esta reforma del muestreo de encuestas electorales del CIS, que ha tomado el Gobierno y el nuevo responsable del CIS, por varias razones, pero dos fundamentalmente. Una, porque en pura técnica estadística, el bombardeo mensual de encuestas de estas características, yo creo que devalúa un poco los resultados, ¿no? Porque precisamente las encuestas, yo siempre me fijo en la mejor encuesta que se hace en España, que es la encuesta de población activa, trimestral. Es la mejor, digo, porque tiene más serie histórica, porque se hace con miles de entrevistas que le dan rigor, y es trimestral precisamente porque te permite encuadrar muy bien el año, y eso genera también fiabilidad estadística, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que también causa un efecto en la ciudadanía y con carácter general, que no es bueno, porque si a ti una vez cada 3 meses recibes un impacto de una encuesta electoral o de cualquier otro tipo, tú la valoras eso en el conjunto de un periodo, que sabes que han pasado unas determinadas cosas. Si mensualmente te están dando este dato de encuesta, pues la gente acabará por despreciarlo un poco, por devaluarlo un poco, ¿no? Entonces, en definitiva, creo que es un error. Luego, ¿qué se persigue con esto? ¿Qué persigue el Partido Socialista con esto? Pues sinceramente, yo no lo acabo de ver, ni en el sentido positivo ni en el sentido negativo para los demás, ¿no? No sé qué han querido, y más allá del resultado coyuntural de este último muestreo, ¿no? Que efectivamente, pues bueno, pues ¿qué sucede? Que siempre hay un desacompasamiento. Hay hechos que no recoge la encuesta y que han podido o que pueden influir muy determinantemente en el voto, ¿no? En este caso, pues toda la polémica del presidente, la polémica de la exministra de Sanidad Montón, ya no digo la polémica de la ministra de Justicia. Bueno, pues todo eso va a tener un reflejo. Ahora lo vamos a conocer más rápido, ¿no? Porque vamos a esperar casi un mes y ya vamos a tener los resultados. Pero yo creo que la gente tampoco asimila todo eso de esa manera tan rápida. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que esto es un tema de dirigir a la sociedad. Yo te aseguro que en la próxima encuesta del CIS no va a haber una caída sustancial del 30% que nos han dado,
al revés, se va a vender como que aún con todos estos escándalos seguimos teniendo una intención de voto que ha crecido, muy poquito, pero ha crecido. Puede ser el objetivo, puede ser. Bueno, en pleno caso Gürtel y todo lo relacionado con Bárcenas, el Partido Popular seguía siendo la fuerza más votada, ¿no? El barómetro de CIS, hasta antes de la moción de censura estaban así las cosas. Pues vamos a ir finalizando, pero no vamos a hablar de política, vamos a hablar de amor y de desamor, porque Castilla y León repite un año más como la comunidad donde menos matrimonios se rompen por número de habitantes. 4.000 parejas se divorciaron o separaron en 2017. Es la cifra más baja de los últimos 5 años. En España, en cambio, ha aumentado un 1% el número de rupturas. Los castellanos y leoneses son los que menos rompen su matrimonio. Somos la comunidad con la tasa más baja de España, seguida de Aragón, Extremadura y País Vasco. En el lado opuesto, Ceuta, Canarias o la Comunidad Valenciana registran la tasa más elevada. Mientras que en 2017 los casos aumentaron en España, Castilla y León siguió disminuyendo, tanto que el año pasado se registró la cifra más baja de los últimos 5. Valladolid está a la cabeza de la comunidad con casi 1.000 rupturas. Y Soria se sitúa como la provincia donde menos se han dado. 100 parejas han dejado de estar juntas. En España, de media, los matrimonios habían durado casi 17 años. Las parejas tenían una edad comprendida entre los 40 y los 49 años, y en el caso de las separaciones, entre 40 y 59. Más de la mitad tenían hijos a su cargo y la custodia fue otorgada en la mayoría de los casos a la madre. El padre obtuvo la custodia en menos del 5% de los procesos. Hoy han visto el que quiere un amor para toda la vida y disfrutarlo, que se vaya a vivir a Soria, que ahí se separan muy poco, Nacho. La verdad es que es un dato que, hombre, yo creo que va un poco con el carácter también, ¿no? Sí, el castellano mesetario pues es más, no sé, tenemos fama de fieles en el sentido de que ese sentido es un valor, ¿no? Y de alguna forma pues lo llevamos a la práctica en muchas facetas de la vida, no solo evidentemente en esta, ¿no? En los negocios, en las empresas, en los tratos, históricamente, ¿no? De siempre. Y por lo tanto pues puede tener un reflejo. Yo creo que también no es un mal dato, es decir, yo creo que la estabilidad es buena, la estabilidad también en las unidades familiares y matrimoniales es buena, es un valor también en la economía o en la empresa o en los negocios, bueno, pues en la vida en general, la estabilidad de cualquier institución, y por lo tanto yo creo que eso es beneficioso. Igual aquí aguantamos más porque tenemos más paciencia en Castilla y León, ¿puede ser, Carlos? No solo eso, sino que es un tema demográfico. Claro. Tenemos muy pocos jóvenes. Las parejas en Castilla y León se casan más mayores que en Levante y por lo tanto la probabilidad de rupturas es mucho más baja. Se han mezclado en la noticia datos en porcentaje y en valor absoluto, y claro, en valor absoluto nos gana todo el mundo. En Castilla y León, sí, claro, pero vivimos 4 y además personas jóvenes en edad de casarse, pues hay muy poquitas respecto a Andalucía o Ceuta o Melilla, decían. Por lo tanto, aparte del carácter que también influye, yo creo que es un tema de que la proporción de jóvenes o de personas en edad de contraer matrimonio frente a la población total es muy inferior que en las zonas donde hay muchas más separaciones. ¿Quieres comentar algo, no? No, simplemente que yo creo que era por número de habitantes, es decir, que está porcentualmente, sí, ¿no? Pero con lo cual... las 100, pero aunque sea por número de habitantes, cuando han comentado las 100 separaciones de Soria, es valor absoluto, claro. Bueno, hay un dato en el que el tema demográfico no influye, y es la duración de los matrimonios de media, 17 años. ¿Qué os parece? Pero sí que influye, porque los matrimonios jóvenes de media duran menos. Entonces, si tú tienes mucha población joven que se casa antes de los 25 años, tienes muchas más posibilidades. El Castilla y León antes de los 25 años no se casa nadie. Entre otros motivos porque se estudia. El 37% de la población en edad de estudiar de Castilla y León son universitarios frente a menos del 10% que es a nivel nacional. O sea que hay también un condicionante cultural y de estudios distinto. Los resultados
a nivel escolar también son mucho más altos. Yo creo que no solo es la idiosincrasia, sino también es la estructura social de Castilla y León. Pero fuera tampoco se casarán muy pronto ya, cada vez menos. Bueno, con menos de 27 años, general, claro, pero bueno, sí. Bien, pues que entonces a los que le dure el matrimonio la mayoría de edad hay que darles la enhorabuena, ¿no? Que superan la vida ya. Nacho, Carlos, gracias a los dos. Hasta la próxima. Hasta aquí el análisis. Ahora llega la información en 2 minutos.